Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Mateo capítulo 16. En esta mañana vamos a tomar como base para nuestro estudio ese texto, que es un texto muy conocido por nosotros, que lo hemos leído en muchas oportunidades. Tenemos la historia o el relato fresco en nuestra mente, pero queremos tomar un dato muy importante de ese texto, de ese episodio, para nuestro estudio en esta mañana. Estamos estudiando en este periodo de nuestra iglesia sobre los medios de gracia, que son las señales o las guías o las instrucciones que nuestro Dios sabiamente proveyó para que nosotros no nos salgamos del camino y para que sepamos a ciencia cierta que vamos bien. ¿Cómo sabemos si vamos bien? Bueno, si seguimos las guías del camino. Como cuando usted va por la carretera y lleva un navegador y ahí le va diciendo si va bien. Si usted se sale, le da unas señales de alerta diciendo se desvió, no siguió mi indicación y no va a llegar al destino, o va a tomar más tiempo, o cosas parecidas. Entonces los medios de gracia son esos señales, esas guías, esas instrucciones que Dios nos va dando para poder llegar seguros. Y el eslogan que hemos usado es: llega seguro a la meta quien sigue las instrucciones. Entonces vamos con el último medio de gracia, los que estamos estudiando, que son los sacramentos. Hemos tomado más tiempo en este medio por varias razones. Una de ellas, porque los sacramentos que nosotros consideramos bíblicamente aceptables o bíblicos son dos. Entonces hablamos del bautismo y luego debemos hablar de la cena del Señor. Sin embargo, recuerden que dijimos que los señales o los medios de gracia o las señales sacramentales también tienen una gran injerencia en la vida de nuestros hijos. Pudiéramos decirlo de la siguiente manera: que los sacramentos son señales y sellos del pacto que Dios los dejó para nosotros como padres, para que los usemos como recursos en la instrucción y en la educación y en la didáctica de la fe de nuestros hijos. Es decir, son como herramientas que Dios nos dio o útiles que Dios nos dio para que nosotros usemos. Como padres tenemos serias dificultades en instruir a nuestros hijos, porque no sabemos a ciencia cierta qué hacer. Y a veces tenemos incertidumbre, qué método, qué tarea, qué ejercicio usar y cómo medir los resultados. Si nosotros los llevamos al jardín o al colegio, pues allá se miden los resultados académicos y los logros, pues mediante unas planillas y unos avances y los controles que los maestros nos dan. Cuando vamos a recibir los boletines, los maestros nos dicen: mire, su hijo va bien en esto, le falta reforzar esta área, o esta materia está perdiéndola, y eso nos sirve como guía, porque cuando yo sé que mi hijo está perdiendo una materia, pues reforzamos, ponemos ahí el empeño para poder sacar el logro adelante, o el grado, o el tema, o algún valor, o algún área de su carácter. Sin embargo, a veces en el asunto de la fe es bien difícil medir resultados y saber a ciencia cierta qué usar. Entonces Dios nos dejó los sacramentos. Y los sacramentos son medios para aplicar en la vida de nuestros hijos. Recuerden que cuando Dios estableció el primer sacramento en Génesis 12 y 17, que fue el texto que memorizamos hoy, que es la circuncisión, dice: todo varón será circuncidado cuando naciere. Es decir, era una marca para los niños cuando nacían. Cuando ellos nacían debía aplicárseles la marca. ¿Quiénes eran los garantes de que se aplicara esa marca? Los padres. Los vecinos no estaban preocupados por eso, ni los lejanos o distantes. Los únicos preocupados de que su hijo tuviera la señal o el distintivo eran los padres. Tanto así que los padres debían llevarlos a los 8 días al templo para que los sacerdotes les aplicaran la señal de la circuncisión, y eso era un distintivo. Recuerden que en Éxodo 12, cuando el Señor instituye la cena o la Pascua, también dice lo mismo: esta es la Pascua que celebraréis, y cuando tu hijo te pregunte
¿por qué celebra la Pascua? Tú le dirás. Es decir, tenía un propósito didáctico. Hagamos una comida anual y cada vez que nos sentemos a comer, sus hijos les van a decir, ¿y por qué están comiendo eso? ¿Por qué eso tan amargo y tan duro, esos panes sin levadura? ¿Por qué nunca yo había visto que comieran cordero en la mesa y esta semana fue cordero? Entonces era la oportunidad de dar un repaso a la historia de la salvación y a los propósitos. Entonces esto es muy importante, tanto así que en nuestras iglesias históricas bautizamos a nuestros niños, les instruimos en la fe tanto en el hogar como en la iglesia, y cuando ellos van creciendo, especialmente a partir de los 11, 12 años, ellos libre y voluntariamente deben responsabilizarse de su fe. Como iglesia, según la doctrina y el entendimiento que tenemos de ella, no le servimos la cena a los niños. La cena, la mesa del Señor, no se la presentamos a los niños. Por razones bíblicas y razones de conciencia y de doctrina, a ellos no les permitimos participar de la cena, no porque sea mala, porque la cena es buena y los elementos que están ahí son buenos, pero ¿por qué no le permitimos que participen? Porque ellos todavía no tienen el discernimiento para podernos explicar con conciencia y con argumento qué significa la cena. Si tú le das la cena, él dice, yo quiero pan. Sí, me gusta el pan, o no me gustó el vino. Bueno, de pronto le gusta desde temprano. Pero él no puede explicarnos que esa cena o esa ceremonia significa o tiene un significado espiritual para su alma. Además de eso, un niño no se puede hacer responsable directo de su fe, porque cuando los niños están bajo el cuidado de sus padres, son los padres los garantes o los depositarios de la fe de ellos. Es decir, nosotros respondemos por la fe de ellos. Igual como tenemos que responder por todo cuando nuestros hijos están pequeños. El niño se enferma y lo lleva al médico y el médico no le dice al niño ¿por qué te enfermaste? Regaña al papá y le dice ¿por qué lo dejó enfermar? ¿Por qué no le dio la medicina? ¿Por qué no lo trajo a tiempo? ¿Por qué no le aplicó sus vacunas? ¿Por qué está desnutrido? ¿Por qué está mal alimentado? Bueno, toda la responsabilidad es nuestra. Y a veces uno teme ir al centro médico con sus hijos porque uno sabe que lo van a regañar. O cuando uno los lleva al colegio, a mí me pasaba que iba a recoger boletines y tenía nervios porque salía regañado. Y toda esa responsabilidad recaía sobre mí. En la fe sucede igual. En la fe sucede igual porque nosotros somos responsables de la fe de nuestros hijos hasta cierto punto. Hay un punto en el cual nuestros hijos deben responsabilizarse de la fe. Y en ese paso de la responsabilidad dada por los padres a la responsabilidad directa de ellos, pues es lo que en nuestras iglesias se llama el proceso de confesión de fe. Nuestros hijos, para que puedan participar de la mesa del Señor, deben ser creyentes, deben ser parte de la iglesia, deben ser hijos de creyentes, haber recibido la señal distintiva del pacto desde niños, pero deben hacer una confesión pública. Y aquí hemos visto que un niño después de 11, 12 años, o 13 o 14, depende de la edad que él tenga ese deseo y ese anhelo, él hace su confesión de fe. Y una vez hace su confesión de fe, él puede tomar la cena del Señor. Ese es el proceso. Entonces son bautizados por iniciativa de los padres y reciben la cena por iniciativa de ellos. ¿Por qué por iniciativa de ellos? Porque ya ellos toman conciencia y dicen, yo ya entendí lo que significa la cena, yo creo en Jesucristo y yo quiero participar de la mesa del Señor. Eso se llama la confesión de fe, ceremonia de confesión de fe. Y eso se hacía también entre los hebreos. Recuerden que los hebreos también tenían una ceremonia y la tienen aún, para que los niños puedan pasar de ser niños al cuidado de los padres, al cuidado de los maestros o los rabinos o los sacerdotes de la iglesia. Y esa ceremonia es muy conocida y se hace a los 12 años. ¿Sí? Y esa ceremonia que hacen y que se hacía a los 12 años, Jesús participó de ella. ¿Recuerdan que Jesús desde que nace no se sabe más hasta los 12 años? ¿Y recuerdan qué fue lo que pasó a los 12 años? Que fue al templo y como ya tenía 12 años y ya podía participar con los maestros de la ley, se quedó 3 días.
y generó toda una angustia y estaba desaparecido y no sabemos dónde está entre la multitud, y Jesús estaba sentado con los maestros de la ley. Y recuerden que cuando María y José le preguntan, ¿por qué nos has hecho esto? Sí, como un reclamo, una censura contra ese niño, él les dice, ¿no sabíais que tengo 12 años? Y que tengo el privilegio y la oportunidad de ocuparme en los negocios de mi padre. Esa ceremonia es muy importante porque era cuando los niños, o es cuando los niños se hacen responsables de su fe. Sucede igual en nuestra iglesia. Sin esa ceremonia es imposible que nuestros hijos criados en hogares cristianos puedan tomar la cena del Señor. Porque nosotros como iglesia y como ancianos requerimos comprobar que ese hijo, que es un hijo de la promesa, se ha hecho responsable de su fe y ha entendido el Evangelio. Literalmente esa ceremonia entre los hebreos, que es el Bar Mitzvah, significaba hijo de mandamientos. Entonces cuando un muchacho o una muchacha jovencita llegaba a los 12 años, hacían esa ceremonia y lo llamaban hijo de los mandamientos. Eso significaba que esa criatura o ese jovencito, a partir de ahí, se hacía responsable público de cumplir los mandamientos de Dios. Y se le debía pedir cuentas directas a él y ya no a los padres. Y él se responsabilizaba de su fe. Eso fue lo que hizo Jesús. Posiblemente José y María, con muy buen cuidado o intención, querían sobreprotegerlo, y Jesús dijo, ya tengo 12 años. Y nuestros hijos, cuando son pequeños, les inquietamos y esforzamos más a los asuntos del reino, la lectura, la oración, la reverencia, pero a medida que ellos van creciendo, nosotros esperamos y queremos y deseamos que ellos se vayan haciendo responsables de su fe. Y eso es lo que sucede y lo que queremos decir. El texto de hoy, Mateo 16, 15 al 18, dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo que Jesús está haciendo acá y está demandando de parte de los discípulos es una confesión de fe. Es decir, que ellos confiesen por qué están con Jesús. ¿Sí? Recuerden que algunos seguían a Jesús por necesidad, porque querían un milagro, porque querían una bendición, otros porque se sentían cómodos, porque Jesús enseñaba muy bien. ¿Y quién no quería estar con Jesús escuchando sus enseñanzas? Otros seguían a Jesús porque cuando iban a escuchar a Jesús había almuerzo. Entonces uno dice, pues si hay almuercito, pues está bien, me gusta, me lo mido. Otros iban detrás de Jesús porque querían contrariar lo que Jesús decía. Iban pescando argumentos para hacerle cuestionamientos y decirle no estoy de acuerdo, y para buscar en qué erraba Jesús. Eran como un bloque inquisidor, de acecho contra las palabras de Jesús. Sin embargo, había mucha gente que seguía a Jesús. Y la Biblia dice que algunos lo seguían por interés, por envidia, por beneficios. Y había unos de verdad que lo seguían por fe real. Jesús quería cerciorarse, aunque Él conoce los corazones, pero quería que quedara en público una confesión de fe. Que ellos dijeran, esto es lo que creemos. Cuando uno lee el pasaje previo, dice lo siguiente, en el 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esta es una de las primeras encuestas en la Biblia, ¿sí? Sondeo de opinión. ¿Qué dicen de mí? Ustedes que están ahí en el pueblo, que están saliendo y trabajando con la gente y en contacto con el vecindario, ¿qué se dice de mí? Si ustedes que han escuchado, ¿qué dicen de mí? Uno pudiera pensar que Jesús es muy ególatra y que Jesús quería como realzar su ego, su posición mediante las respuestas que le daban. Sin embargo, sabemos que no era ese el propósito. Ellos le dijeron, mire, muy buenos para hacer sondeos de opinión. Los discípulos sabían, ya tenían las estadísticas y las opciones de respuesta.
Unos decían que Jesús era Juan Bautista. Y recuerden que Juan Bautista ya había muerto. Lo habían matado, lo habían decapitado. Entonces algunos decían que era Juan Bautista que había reencarnado. Ya se creía en la reencarnación, había gnosticismo. Otros decían que era Elías, un profeta antiguo. Recuerden que dice la Biblia que el Señor lo traspuso. Entonces ellos dirían, pues como no se supo dónde quedó sepultado, no sabemos dónde lo velaron y en qué tumba lo dejaron, entonces debe ser Elías, que nos apareció acá después de 2000 años. Otros decían que él era Jeremías. ¿Por qué? No lo sé. Pero decían que Jeremías. Y otros decían que era alguno de los profetas. Había múltiples conceptos, opiniones e ideas sobre quién era Jesús. Entonces algunos seguían diciendo, no, por ahí dice que resucitó Juan, vamos a escucharlo. Otros decían, parece que es Elías, me gustaría verlo. Y así sucesivamente había una expectativa muy grande por seguir a Jesús. Los discípulos estaban en medio de esas múltiples opiniones. Y eso me llama la atención porque aquí habla de un concepto que hoy en día es muy popular y muy apreciado en la sociedad, que es el pluralismo. Es decir, que cada uno piense lo que quiere y se le tiene que respetar y todo es válido. Y en ese momento toda la gente que seguía a Jesús y en las aldeas había pluralismo con relación o sobre la opinión de Jesús. Entonces Jesús les dijo, segunda pregunta del cuestionario, bueno, eso es lo que dicen de mí, los demás, esas son las ideas, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Esa pregunta ya es directa, específica, y amerita una respuesta totalmente diferente a las opiniones públicas. Mientras el pueblo o la comunidad judía o griega o helénica decía que podía ser Juan, que yo prefiero decir que es Elías, no, a mí me parece que es un profeta, ¿ustedes qué dicen de mí? Y es cuando Pedro responde y Jesús valora y aprueba la respuesta de Pedro. La pregunta que Jesús planteó es, ¿quién decís que soy yo? Es decir, ¿quién soy yo? Y esa es la pregunta de hoy. ¿Quién soy yo? Ahora, sabemos quién es Jesús. La pregunta es, ¿podía usted o puede usted o está en la capacidad de usted de responder públicamente quién es Jesús? Porque esa es la pregunta, es directa, no qué dicen los demás o qué le parece, sino ¿sabe usted quién es Jesús para usted? ¿Pudiera usted levantar la voz y decir, para mí Jesús es como Pedro levantó la voz y lo expuso con firmeza y con vehemencia y veracidad? ¿Quién decís que soy yo? Y me llama la atención que Jesús plantea esa pregunta, porque si yo les planteo esa pregunta a ustedes, pues dirían, no, es muy pedante el pastor, qué soberbio, qué ególatra. ¿Qué quiere? ¿Que le digamos cosas bonitas? Ah, bueno, pues digámosle. ¿O qué quiere? ¿Que le digamos la verdad y seamos honestos? O sea, ¿por qué una persona común diría, bueno, ustedes, ¿qué saben de mí? Y digan qué es lo que yo soy para ustedes. Esa pregunta solo le queda bien a nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es Dios, y porque Él es santo, y porque Él es el Hijo eterno de Dios, y creador y sustentador de todo. Y solo Él pudiera plantear esa pregunta sin que se le censure, o se le cuestione, o se le indique de que Él lo hace por un interés pues, de promoverse, de protagonismo, de tener seguidores, o de que se digan cosas buenas de Él. Lo que Jesús está diciendo es, ustedes deben confesar su fe. Y les voy a abrir la puerta, les voy a abrir una puerta para que ustedes confiesen su fe, digan quién soy yo. Jesús no está interesado en Él. Jesús está interesado en sus discípulos. Si los discípulos que siguen a Jesús constantemente, que están viendo señales y maravillas y que escuchan las enseñanzas de Jesús, no saben quién es Jesús, pues eso es grave. Si ustedes que están hoy aquí escuchando no saben quién es Jesús para ustedes, pues es grave y estamos perdiendo esa materia. Estamos perdiendo el año porque vendríamos cada semana a congregarnos
nos llamaríamos cristianos, tomaríamos la mesa del Señor, pero yo no sé quién es Jesús. ¿Sí me hago entender? Jesús está indagando a la conciencia de los discípulos para Jesús probar en público. Jesús lo sabe porque Él es omnisciente y conoce los pensamientos. Pero Él lo quiere demostrar en público que sus seguidores tienen la capacidad, por su propio conocimiento y su propio discernimiento que Dios les da, de poder confesar en público a Jesús. Para confesar a Jesús se requieren muchas cosas. No es simplemente una frase retórica. Para confesar a Jesús se requiere tener fe. ¿Sí? Porque sin fe, esa confesión no tiene valor. Para confesar a Jesús se requiere valor. Porque hay personas que dicen, yo sí creo a Jesús, pero que nadie se entere. Son agentes secretos, ¿cierto? Encubiertos, que dicen, me da mucho miedo, mucha pena y me da vergüenza. Recuerden que uno de esos tímidos cristianos se descubrieron cuando Jesús fue crucificado el día de la crucifixión. 2 discípulos encubiertos, que eran de alto estatus político, creían en Jesús, eran fieles seguidores de Jesús, pero ellos ¿qué decían? Yo prefiero un perfil bajo, si yo prefiero que nadie se entere. ¿Y saben cuáles son, cierto? José de Arimatea y Nicodemo. Nicodemo, la primera vez que se quiso encontrar con Jesús, lo hizo de noche, ¿sí? Donde no hubieran cámaras ni nadie se enterara, porque él amaba a Jesús, tuvo un encuentro real con Jesús, pero no quería que la gente se enterara. Y para confesar a Jesús se requiere valor. Porque hay gente que dice, yo sí creo en Cristo, pero guárdeme el secreto. ¿Sí? Que mi familia no se entere que estoy yendo a una iglesia. Que mis compañeros de trabajo no se enteren que yo voy a la iglesia el domingo y leo la Biblia. ¿Sí? Entonces cuando les dicen, tenemos una actividad el domingo, entonces, no, conmigo no cuenten el domingo. ¿Y eso por qué? No, tengo una reunión. No, diga, yo voy a la iglesia, yo creo en Cristo, mi fe descansa en el Señor y yo tengo un compromiso que no puedo transigir con la fe cristiana y con mi Señor Jesús. Recuerden que otro que fue bastante tímido para confesar a Jesucristo en público fue Timoteo. Y Timoteo recibe muchas instrucciones de parte de Pablo diciéndole, no le dé vergüenza, sé valiente. No le dé temor, profese su fe en público sin temor, tenga el valor. Y Pablo lo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Cuando Jesús toma esa pregunta para que sus discípulos expongan qué creen de Él, Jesús está probando qué hay en el corazón de ellos, qué tanto conocimiento y coherencia tienen con la fe, qué tanta responsabilidad ellos asumen con su fe y qué tanto valor tienen. Era muy fácil decir que posiblemente era Elías. Eso no implicaba valor, era simplemente una intuición. Era muy fácil decir quizás Juan, parece Juan Bautista que resucitó. Eso era simplemente una idea de voz populi. Pero decir tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿qué requería? Pues mucha convicción, mucho valor y mucha responsabilidad con su fe, porque cuando uno dice yo soy hijo de Dios, termina siendo un objetivo de otros, de burla, de desprecio, de persecución, o incluso muchos están viendo en qué momento usted falla, y apenas usted falla en lo mínimo que le dicen, ay, cristiano, ¿no? ¿No es que usted es hijo de Dios? Entonces uno dice, no, como yo a veces doy mal testimonio, muy de vez en cuando, ¿sí? Por ahí 365 días al año. Entonces yo digo, mejor no digo nada, porque ¿para qué me atrevo a abrir mi boca y después me van a decir, miréis que cristiano? Pero aún así se requiere ser valientes y confesar nuestra fe. Entonces nuestros hijos, a medida que van creciendo, deben hacerse responsables de su fe. ¿Qué confesión de fe daríamos nosotros? Miren lo significativo de la confesión de fe de Pedro, que quedó como una piedra angular de conocimiento para poder confesar a Jesucristo. Posiblemente una de las confesiones de fe
más extraordinarias en la Biblia, más sintetizadas, más robustas y sólidas, fue la que hizo Pedro en este momento. Tanto así que Jesús le dijo, eso no lo sabes por ti mismo. No es un concepto teológico que aprendiste o un eslogan que memorizaste. Esto te lo reveló en este momento mi Padre que está en el cielo. Es decir, esa confesión, esa verdad absoluta no se le atribuye a Pedro, se le atribuye al Espíritu Santo, que es el que ilumina al creyente y le guía en los mandamientos del Señor. Entonces, 3 cosas tiene la confesión de Pedro que la hacen supremamente valiosa y una columna de fe y de doctrina para nosotros. Lo que dice Pedro es, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Primero, tú eres el Cristo. Esa palabra no era muy común que la usaran los discípulos. Era mucho más común que dijeran, tú eres el hijo del carpintero. Eso era común, era real. Era muy fácil que dijeran, tú eras Jesús, porque Jesús era el ciudadano judío que había nacido en Belén y era su nombre propio. ¿Sí? Si me dicen, ¿y quién soy yo? Pues usted es Ismael, el vecino, ¿sí? El compañero que trabaja aquí, tiene tal profesión, o sea, lo vemos todos los días pasar por acá. Entonces es muy fácil, pero que Pedro dijera, tú eres el Cristo, sin duda, con certeza, pues era inusual, porque ese concepto realmente alude a la antigüedad y alude a un mensaje mesiánico de una expectativa de un Salvador. Es decir tú eres Cristo, era como irse a la antigüedad. Y decir tú eras el Mesías, o tú eras el prometido, o tú eras el Salvador anunciado desde el comienzo de la historia. Y uno dice, pero ¿sabía Pedro todo eso? O sea, ¿podía Pedro en esa sola frase y en ese solo término reunir todo lo antiguo diciendo tú eres el que cumples todas las profecías del Antiguo Testamento? Y recuerden que la primer profecía que se da sobre Jesús está en Génesis 3. Y luego todo el Antiguo Testamento está lleno de profecías sobre Jesús. Y había una gran expectativa en todos los judíos, especialmente y hebreos ortodoxos, de cómo sería el advenimiento de ese Mesías esperado. Recuerden que algunos esperaban un libertador político, otros esperaban un rey justo, otros esperaban un rey que dominara toda la tierra, pero que iba a gobernar en Jerusalén. Había mucha expectativa variada. Incluso habían escuelas estudiando esas profecías, que se llamaban en la antigüedad las escuelas mesiánicas o escuelas proféticas, están referidas en Reyes y en Crónicas y también en los Profetas. Había escuelas de estudiantes de teología llevando al pie de la letra todas las profecías, poniéndolas en contexto, armonizándolas para ver qué detalles podían encontrar sobre la venida de ese profeta o de ese Cristo o de ese Mesías. Recuerden que cuando Jesús nació, Herodes se enteró y indagó entre los maestros dónde y qué coordenadas había sobre la venida de Jesucristo. Es decir, sí había un interés no muy público, era reducido, de algunos interesados en saber quién era, cómo era y en qué momento vendría. Es decir, sí había una escuela de expectativa sobre el Mesías. Pero la pregunta es, ya él vino. ¿Por qué Pedro, cuando hace su confesión de fe, dice, tú eres el Cristo? Si Pedro hubiera dicho, tú eres Jesús, el Salvador, ¿eso era cierto? Claro que sí, era cierto, pero no hubiera tenido el peso, confesionalmente hablando, que tiene decir, tú eres el Cristo. Porque si Pedro hubiera dicho, tú eres Jesús, pues lo que estaba era diciendo, tú eras el cumplimiento visible o la encarnación visible del profeta o del Mesías esperado, mas no haría alusión a que ese Cristo vendría del cielo y sería el Salvador de los creyentes enviado por Dios. Entonces, cuando Pedro dice, tú eres el Mesías esperado, es una profesión legítima y muy amplia porque se remonta al comienzo de la historia, diciendo desde el comienzo, desde Adán y Eva, todos esperan un Mesías y nosotros lo tenemos y está aquí entre nosotros y eres tú.
Es una confesión muy contundente, sin ninguna sombra de duda y donde recoge todos los datos. Y esa confesión es valiosa porque reúne todas las verdades. Yo puedo decir que Jesús es Dios, eso es verdad, pero no es toda la verdad. Yo puedo decir que Jesús es hombre, eso es verdad, pero no digo toda la verdad. Yo puedo decir que Jesús es un maestro, eso es verdad, pero no reúne toda la verdad de fe. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, iluminado por él, logró en esa pequeña frase reunir todo sobre Jesucristo. Tú eres el Cristo, es decir, el esperado. Recuerden que en Hebreos 11 dice que fueron muchísimos los que creyeron en el Cristo esperado, pero que murieron sin alcanzarlo a ver. Y casi que se traduce al final de Hebreos como una especie de lamento. Ellos creyeron, esperaron, alzaron sus manos, levantaron su mirada al frente, pero murieron. Y no alcanzaron a ver la promesa cumplida. Casi que es como una especie de fracaso. De decir, bueno, ¿por qué Abraham no pudo ver a Cristo? Tanto que esperó en él y confió en él. ¿Por qué Isaías, tanto que habló de él, no logró ver el cumplimiento? ¿Por qué David, tanto que compuso sobre Jesús, no logró ver el cumplimiento? Casi que es como una especie de, lo siento, ¿sí? Hubiera querido, ¿sí? Me perdí ese dato, ese momento tan histórico y tan selectivo en la vida de Jesús de poder ver el cumplimiento de la promesa. Lo que está diciendo aquí Pedro es, en palabras mías, todos los del Antiguo Testamento que fueron cristianos y tuvieron la fe verdadera, creyeron en ti, esperaron en ti, pero no te vieron. ¿Sí? Pero tú eres. Es decir, le da sentido a la fe de los antiguos. Pedro con esa confesión de fe le da sentido a lo que hizo Abraham, Noé, José, Isaac, Jacob, y la lista es interminable. Hay un pequeño registro en Hebreos 11. Lo que hace Pedro es darle sentido a la fe de ellos. Porque a veces hemos pensado, ¿qué sentido tuvo la fe de Abraham? ¿O qué sentido tuvo la fe de José? ¿O la fe de Jacob? Al final, ¿qué cosecharon? Murieron y fueron a la tumba y no pasó más. Pero cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, le da sentido a la fe de todos los antiguos, diciendo, yo doy testimonio de que aquellos que murieron esperando en ti, creyendo en ti, pero no te vieron, yo te veo y doy testimonio de ti. Es decir, hay un cumplimiento a posteriori, pero hay una validación de esas fe o esos modelos de fe o ejemplos de fe del Antiguo Testamento para que le encontremos sentido. ¿Cuál fue el sentido de la fe de los antiguos? O sea, ¿en qué consistió la fe de Abraham? En que creyó en Cristo. ¿O no es así? ¿En qué consistió la fe de José? En que almacenó muchos granos para vender, o en que creyó en Cristo. ¿En qué consistió la fe de Isaías, de Zacarías, de todos los profetas? En que creyeron en Cristo. Incluso Job dice, yo sé que Dios me resucitará, siguiendo el ejemplo de la resurrección de Jesucristo. Entonces, esta confesión es supremamente valiosa. Juan 1, 14 al 16 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Juan dio testimonio, confesó su fe. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Recuerdan? Juan no se confundió. Pero recuerden que después que estaba preso, tuvo duda. Ya había hecho confesión pública quién era Jesús, el Cordero de Dios. Pero luego dijo, ¿eres tú o esperaremos a otro? ¿Recuerdan? Y Jesús, muy intencional, no le dio la respuesta. Le dio un acertijo. Los ciegos ven, los cojos andan, a los pobres es predicado el Evangelio. Díganle eso a Juan. Y Juan era profeta.
Y ese era el sentido del mensaje profético. Y cuando le cuentan eso a Juan, dice Juan, puedo morir porque Él es. Reafirmó, confirmó, certificó su fe a través de esta evidencia histórica. En Juan 3, 13 y 6 también, y el 33 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Miren que aquí Juan también hace una confesión de fe. Dice, yo atestiguo, yo me responsabilizo. Yo atestiguo que Dios es veraz. Una confesión pública también. Y por eso todos los apóstoles fueron perseguidos. Entonces, ¿quién soy yo? Dice Jesús. Y Pedro dice, tú eres el Mesías o el profeta o el Cristo esperado, por el cual murieron muchos creyendo en ti, y esa presencia tuya aquí, o esa realidad tuya acá, le da sentido a la muerte y a la fe y al martirio de los antiguos. Estábamos hablando estos días con los ancianos y diciendo, cuando uno ve el registro de la muerte y vida y muerte de los profetas y los apóstoles, pues uno dice como que yo prefiero buscarme otra opción de vida. Porque ¿cómo terminaron todos los profetas? ¿Recuerdan? Muertos. ¿Cómo terminaron todos los apóstoles? Perseguidos y muertos. Pero cuando uno encuentra textos como estos, uno dice, pues no importa cómo muero, no importa si soy perseguido o no, es que tú eres el Cristo, y a causa tuya, incluso como expresión de la fe pública que tenemos, pues nos hacemos acreedores, sin buscarlo, a ser perseguidos. Dice la Biblia, no hay nadie que no sea perseguido por causa de mi nombre. ¿Sí recuerdan? Los enemigos nuestros abundan por causa del Evangelio, y muchos de ellos están en nuestra propia casa. Hechos 8, 35 al 38. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Bueno, listo, sigue. Dice, Felipe le dijo al etíope, si crees de todo corazón, bien puedes. Se requería una confesión pública del etíope, y miren la respuesta que da el etíope en Juan 8, 37. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa es la confesión del etíope. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y fue bautizado. ¿Ustedes creen que fue salvo el etíope? La Biblia da fe que sí. Felipe, que era uno de los diáconos, da fe. Y Juan lo registra en su escrito, siendo un apóstol, dando fe también. Entonces tenemos 3 evidencias, más el ejemplo propio del Espíritu Santo. El de Felipe, el del etíope y el de Juan. El uno pide la confesión y la certifica, el otro la da y Juan la registra. Y el Espíritu Santo inspira todo para decirnos que una confesión genuina es de aquel que se atreve a decir, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Diga eso usted en la empresa a ver qué pasa. O en el colegio, en la universidad. Párese ahí y diga, bueno, yo creo en Jesucristo, el Hijo de Dios. No hable de esas cosas. Aquí puede decir todo lo demás que cree, pero menos diga que Jesucristo. No mencione a Jesucristo porque el contrato está en juego. Porque podemos decir que creemos en los ovnis, que podemos creer en los extraterrestres, en los humanoides, que podemos creer en la evolución y todos nos felicitan. Que creemos en el aborto, todo lo que creamos, eso es bienvenido. ¿Sí? Si usted dice que cree en Buda, en Confucio, en Tao, la gente dice, uy, ¿cómo así? ¿De verdad? Explíqueme. Pero párese usted y diga, yo creo en Jesucristo. Hagan el ensayo mañana. Y verá que enseguida la gente dice, no nos diga que ya no cree lo que nosotros creemos. Y se molesta. Amados hermanos, se requiere una confesión de fe, no solamente del creyente adulto, sino del niño.
Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Miren lo interesante, la confesión de fe no es para incomodar a los demás, no es para crear barreras en la familia o en el trabajo, la confesión de fe es para certificar que yo soy salvo. Cuando yo me atrevo a confesar mi fe entre mi familia, en estas temporadas que se avecinan, yo lo que estoy diciendo es yo soy salvo, ustedes lo son o no, porque solo pueden ustedes ser salvos si creen en Jesucristo. Y luego continúa, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ningún creyente que no confiese a Jesucristo en público no puede ser llamado hijo de Dios. Y ninguno de nuestros hijos que no confiese su fe en público no puede tomar la cena. Porque requerimos una confesión pública para que él diga esto es lo que yo creo. Y si él dice yo creo que Jesucristo es mi Señor, pues hay una evidencia pública o por lo menos confesional para decir él es salvo, entonces él es bienvenido a la mesa, es de los nuestros. ¿Sí? Es de los nuestros, porque confesó a Jesucristo. Dice también en 2 de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también en Bogotá en el 2023, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces, ¿por qué también es importante una confesión pública? Porque es la forma como sabemos si podemos confiar en esa persona o si esa persona es una amenaza. ¿Sí? Si una persona llega y dice, imagínense ustedes una persona que llegue y diga, bueno, yo vengo a quedarme en su casa, le agradezco la hospitalidad, me siento muy cómodo en su casa y pues le cuento que acabo de salir de la cárcel por robo. ¿Usted le dejaría tranquilo en su casa durmiendo? O imagínese que por ahí me confundieron y estuve preso, es que por una violación, pero pues yo, si quieres, yo puedo ser maestro de niños en la iglesia. ¿Sí me hago entender? O sea, una confesión de fe nos protege también o nos advierte. Porque si llega alguien y dice, es que yo creo que Jesús no es Dios, le decimos, mire, o acepta la verdad o se retira de acá. Porque acá solo estamos los que confesamos a Jesucristo según las Escrituras y solo podemos llamarnos hermanos los que tenemos una fe común y pública. No es una fe encubierta. Si aquí alguien dice, no me pregunten lo que yo creo, pero acéptenme, por favor, imposible. Todos nuestros hijos cuando van creciendo y han tenido un poquito de nervios a los 11, 12 años de encontrarse con los ancianos, para una entrevista. Pero los ancianos necesitan saber si nuestros hijos pueden confesar su fe en público. ¿Sí? Y no simplemente que digas que yo quiero tomar la cena, no, pero ¿por qué? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué eres tú? ¿Qué crees tú de Él? Necesitamos validar esas respuestas. Y en 1 de Juan 2:22 dice, ¿quién es el mentiroso? ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Otra vez está usando Juan la confesión de Pedro. Es mentiroso el que niega que Jesús es el Cristo, es decir, el que dice que Jesús es un hombre. ¿Conocen algunos? Que dicen, yo sí creo que Jesús es un hombre, yo sí creo que Jesús es un profeta, yo sí creo que Jesús es un maestro por excelencia, pero no creo que Él sea Dios, y no creo que sea el Mesías. Y todavía estamos esperando al Mesías, hay muchos todavía así. Dice, ellos son mentirosos. Y mire lo que dice acá la escritura que es más osada. Juan dice, este es anticristo. El que niega al Padre y al Hijo es anticristo. No lo estoy diciendo yo. Lo dice 1 de Juan, capítulo 2, versículo 22. Entonces, cuando yo hago mi confesión pública, es una oportunidad para que el otro se confiese también. Y cuando él dice, no, yo sí no creo en el Padre ni en el Espíritu Santo, ok, no es de los nuestros. ¿Sí?
No, yo sí creo en Jesús, pero yo creo que Él se hizo Dios. Ah, no, tampoco es de lo nuestro. Yo sí creo en Jesús, pero creo que Él fue el primer hombre creado. Ah, no, tampoco es de los nuestros. ¿Me hago entender? Porque solo es de los nuestros el que confiesa que Jesucristo es Dios eterno y verdadero y que Jesucristo es la razón de la fe de los antiguos y el cumplimiento histórico del pacto. Y el que confiesa que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿quién es Jesús? ¿Quién dicen ustedes que es Jesús? Para ustedes. Pedro dice, tú eres el Cristo. Muy bien. Excelente. Pero luego dice, el Hijo de Dios. Y esa es una segunda parte de la respuesta supremamente interesante, porque ese era otro de los anuncios proféticos de que el Salvador o el Mesías no sería un espíritu, una fuerza, una energía, una esencia, sino un hombre de carne y hueso, que vendría de la realeza davídica o judía y que nacería de una mujer. Todas esas indicaciones, esos señales estaban ya dichas en las profecías, de tal manera que nadie entre los hebreos esperaba un ángel que viniera a salvarlos. Nadie esperaba que fuera como un trueno y una tormenta y fueron salvos. No, todos decían, es el hijo de una mujer y nacerá entre una familia judía o de la tribu de Judá. Todos sabían que venía de la realeza. Había unos datos previos que advertían que no sería un espíritu, ni una fuerza, ni algo magnético, ni etéreo, ni esotérico, sino real, visible. Recuerden que hay sectas, aún hoy en día, que dicen que Jesucristo o el Espíritu Santo es una fuerza o una energía. ¿Sí los han escuchado? Y que es como una fuerza y un poder y como una electricidad. Incluso hay gente que dice es que cuando yo voy a la iglesia eso siento corrientazos, ¿sí? Y me sube y me baja y se mueve y a mí me da susto, ¿sí? Me da susto porque me parece que es como una sesión mística, como casi esotérica, como extraña. No, ni sube ni baja, ni electricidad, ni fríos, nada. Él es el Hijo de Dios, es hombre verdadero, lo podían tocar, nació de la Virgen, estuvo 9 meses en el vientre, nació como cualquier otro niño, creció como cualquier otro niño, fue conocido, fue registrado civilmente, tuvo una profesión, lo conocieron, tenía familia, o sea, hay múltiple evidencia, no era un espíritu, incluso después de resucitado tampoco era espíritu. Recuerden que después de resucitado le dijo, venga y toque y meta la mano, y mire y compruebe, no sea incrédulo. Yo soy, tóqueme, tengo cuerpo, tengo huesos, tengo señales, cicatrices. Yo soy, no soy un fantasma. Cuando Pedro dice eso, es muy arriesgado, porque Pedro estaba en medio de una población muy plural en conceptos, con proliferación del pensamiento gnóstico. ¿Recuerdan cuando vieron los discípulos que Jesús venía caminando sobre el mar? Una madrugada, como después de la medianoche. Cuando lo vieron, ¿recuerdan qué dijeron? Un fantasma. Eran los discípulos, tenían mezcla gnóstica, porque eso decían los gnósticos. Y cuando resucitó dijeron, no creemos hasta no ver y tocar. Cultura gnóstica encubierta en la fe de los discípulos. Jesús es el Hijo de Dios, es decir, es real. Es el Hijo prometido, es el mediador del nuevo pacto y es real y no puede ser comparado ni con una fuerza, ni con una energía, ni con un pensamiento, ni con una teoría, ni con una doctrina. Hay gente que dice es que Jesús es una doctrina, es que Jesús es una religión, es que Jesús es un estilo de vida. No, Jesús es el Hijo de Dios. Si usted no puede confesar eso, no puede ser salvo. Hay gente que dice, no, yo creo en Cristo y punto. No, la Biblia dice hay que creer en Cristo como dice
la Escritura, no como a mí me parece. Porque hay muchas sectas que creen en Jesús, pero creen parte de toda la obra de Jesús. Entonces, ¿quién soy yo?, dice Jesús. Y Pedro, con la llenura del Espíritu Santo, dice, tú eres el Cristo y tú eres el Hijo de Dios. Es decir, tú eres verdadero Dios, tú eres verdadero hombre. Tú eres venido del cielo, pero tú eres nacido de mujer. Tú eres eterno e invisible, verdadero Dios en esencia y en naturaleza, pero eres hombre real, concreto, para que puedas ser un buen mediador. Recuerden que para ser mediador entre Dios y los hombres tenía que ser hombre, porque ¿quién va a mediar a favor de un hombre que es el pecador? Recuerden que los transgresores somos nosotros. Si quien transgredió fue usted, aquí hay abogados, si quien transgredió fue un hombre, yo les pregunto, ¿se podía llevar a la cruz o a la pena a un ángel? ¿O a un espíritu? ¿No? ¿Quién tiene que ser llevado, bien sea como responsable directo o como sustituto de esa justicia que recae sobre el hombre, que es la muerte? Pues otro hombre. Porque si es un hombre el que pecó, no puede ser crucificado un ángel o un espíritu o un Dios. Para ser mediador se requería que fuera hombre. Santo perfecto, pero hombre perfecto, con todas las condiciones normales del hombre creado, para que pudiera satisfacer las demandas de la mediación. Entonces, cuando Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios, tiene un gran reto. Porque recuerden que ninguno de los otros en el sondeo de opinión dijo que Jesús era el Hijo de Dios, ni siquiera de cerca, que era una reencarnación, pensamiento gnóstico, ¿sí? Que era un fantasma, ¿sí? del Juan, que todo el mundo quería ver muerto, porque Juan era pues el terror de los gobernadores y de los adúlteros y de los pecadores. Juan se metía con los extorsionistas, se metía con los traquetos, se metía con los ladrones, con los adúlteros y les daba de frente, arrepiéntanse o si no, perecerán. La gente quería que Juan se muriera, tan así que buscaron una excusa muy oportuna para quitarle la cabeza. Y otra vez resucitó, no puede ser. Pero Pedro se arriesga, y amados hermanos, confesar la fe implica valor, pero también riesgo. Y quien se arriesga a confesar su fe, se expone al riesgo, pero también valida su fe, enaltece su fe, honra su fe. ¿Sí? ¿A ustedes les daría pena decir quién es su papá y su mamá? ¿Sí? Si usted le preguntan, ¿y su papá? ¿Sí? No, pues, bueno, no me pregunte eso. Ahora, ¿cómo dar vergüenza o darnos vergüenza a nosotros confesar quién es nuestro Dios, es nuestro Salvador? Todo lo que tenemos viene de Él. No hay absolutamente nada que tengamos que no venga de Él. Y no tenemos el valor o el coraje de decir, yo creo en Él, yo le sigo, yo lo sirvo, yo me guío por sus mandamientos. Se requiere valor, porque hoy en día se requiere más valor para decir la verdad que para decir mentira. Todos los que creen mentiras y falacias salen y gritan y lo proclaman a los cuatro vientos y son tendencia. Pero diga usted que usted es cristiano y la gente se burla. Pero aún así se requiere valor. La confesión de fe. El Hijo prometido. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Eso es una verdad que Pedro confiesa en su declaración. Y Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, si Cristo es un espíritu, discúlpeme, no nos sirve. Si Cristo es una fuerza, no nos sirve. Si Cristo es un ángel, no nos sirve. ¿Cuándo se hace eficaz para mediar, para esperanza y consuelo nuestro? Cuando afirmamos y creemos que Él es verdadero hombre. Ahí hay eficacia.
ahí hay identificación y ahí tiene sentido la mediación. Juan 6:68, Pedro de nuevo, le respondió Simón Pedro, ¿y a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Noten lo siguiente, cuando se hizo el sondeo en la primera pregunta de la encuesta, hubo 4 opciones de respuesta. No hubo una verdad, hubo simplemente ideas. La gente opina esto, otros opinan otro. Pero cuando se pregunta, ¿quién soy yo? ¿Cuántas opciones de respuesta deben haber? Solo puede haber una. O sea, solo puede el cristiano decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si dice otra cosa, no es cristiano. O como dice la Escritura, no le ha amanecido. Está en tinieblas. Entonces es importante confesar nuestra fe. Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pero miren cómo continúa la confesión. ¿Quién soy yo? Tú eres el Cristo, valida la fe y el cumplimiento eterno de Dios prometido viniendo del cielo. El Hijo de Dios, es decir, el hombre encarnado y de la dinastía davídica, que en realidad puede ser mediador a favor nuestro, pero ahora le incluye el Hijo del Dios viviente. Y esa expresión es muy importante para la confesión, porque no es solamente verdadero Dios, verdaderamente hombre. Obviamente eso es verdad, pero si no se complementa diciendo que es el Cordero inmolado o el Hijo viviente, es decir, que vence la muerte, que ofrece y beneficia a sus seguidores con vida eterna, pues no hemos complementado la definición correcta de la fe. Él es Dios, correcto, Él es hombre, correcto, pero además de ser verdadero Dios y verdadero hombre es el enviado de Dios para la salvación de su pueblo, el que derrotó la muerte y el que nos ha regalado vida eterna y vida en abundancia. Si esa parte no se dice, no hay una confesión completa. Entonces, ¿qué podemos decir sobre Jesús? Que Él es el Dios, que Él es el mediador, pero que Él es el Cordero. ¿Por qué es importante incluir esa frasecita o ese concepto, ese término en la confesión? ¿Será importante? ¿Ustedes qué dicen? Porque si Él solo es hombre y solo es Dios, yo no me voy a salvar. Es decir, no hay esperanza para mí. Y el sentido de la confesión es no solo quién es Dios, sino quién es Dios para mí. Es decir, cómo puedo yo, a partir de la fe en Cristo, confiar plenamente en Él y tener esperanza. Entonces, cuando Pedro incluye esa expresión del Dios viviente, anexa todo lo relacionado con el Cordero, con la obra de redención, con el Cordero vicario y con la sangre derramada y con la esperanza que tenemos en ese hecho histórico. Cuando Pedro dijo eso, Jesús no había sido crucificado. Estaba previo a la crucifixión. Y recuerden que por eso es interesante, porque Pedro se arriesgó a decir, tú vas a morir por nosotros. Y yo creo eso. Dice, ¿sí? Y Jesús dijo, eso es cierto. Eso no te lo reveló carne ni sangre. Pero luego Jesús les dijo, voy a morir. 3 veces les anunció. ¿Y quién fue el que más se opuso? Pedro mismo. Pedro mismo fue el que se opuso cuando Jesús les dijo, es necesario que yo vaya y muera y resucite al tercer día. Pedro dijo, no se le ocurra eso. No diga nada. No queremos. Si tenemos que morir en tu reemplazo o defenderte y sacar la espada y cortar oreja, lo hacemos. Pero Pedro, que confiesa tan elocuentemente su fe, cuando tuvo que responsabilizarse de su fe, perdió el año. ¿Sí me hago entender? Tú eres el Cristo, amén. Pero cuando tuvo que orar, no oró. El Hijo de Dios, y eso es verdad, y el inmolado que dará su vida para nuestra salvación. Dice, qué gloriosa declaración. Pero negó al Señor, no oró cuando debía orar, se escandalizó de Jesús. Cuando Jesús dijo que iba a morir, ya su fe cambió de opinión, ¿sí?
Entonces miren lo interesante, amados hermanos, porque la fe no solamente se confiesa y se cree, la fe tiene que demostrarse. ¿Y cuándo la confesión de fe cobra sentido? Cuando se pone a prueba. ¿Sí? ¿Y cuándo se pone a prueba? Cuando hay adversidades, cuando hay enfermedades, cuando hay crisis, se pone a prueba nuestra fe. Miremos unos textos por acá, quiero mirar rápidamente. Natanael, ¿se acuerdan de Natanael? Otro de los apóstoles. Natanael hizo una confesión de fe muy interesante sobre Jesús, Juan 1:49. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Parece que ahí hay como derechos de autor, ¿cierto?, de la confesión de Pedro. Natanael antes, cuando Jesús estaba conformando a sus discípulos, llamándolos, había hecho semejante confesión: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Valiosísima, pero le faltó dos detalles para que tuviera la elocuencia que tuvo y la consistencia de la de confesión de Pedro. Le faltó decir que Jesús era Dios, y le faltó decir que Jesús era Salvador. Menudo problema. Solo dijo: tú eres el Hijo de Dios, de la dinastía, y vas a reinar. ¿Por qué dijo eso Natanael? Porque Natanael era de los discípulos más nacionalistas que había. ¿Sí? De ese espíritu nacionalista y patriótico y todo lo que sea para favor de nuestro país, bienvenido. ¿Sí? Con este país hasta el final. Morimos con la bandera en alto y con las botas puestas. Y Natanael hizo una confesión cierta, pero mutilada. Porque solo dijo: tú eres el Hijo de Dios, es decir, eres el hombre de Dios, enviado para reinar y librarnos de la opresión. ¿De cuál opresión pensaba Natanael? De la opresión romana, no de la opresión del pecado. Miremos la confesión que está en Juan 11:27. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Se acuerdan quién hizo esa confesión? Una de las hermanas de Lázaro. Claro, Señor, yo he creído. ¿Y qué creo? Que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Qué le faltó? Tiene dos partes supremamente reales, valiosas. Eres hombre, eres Dios, verdadero Dios, verdadero hombre. Pero ¿qué le faltó en esa confesión para que pudiera ser exaltada y promovida como la confesión de Pedro? Le faltó el pedacito de la muerte y la resurrección y en la crucifixión de Jesucristo. ¿Por qué los discípulos no se atrevían a decir eso? Porque nadie esperaba que la salvación viniera por un cordero muerto. O sea, si yo no hice nada en vida, el día que muera, pues ya no hay nada que hacer. Pero el plan de redención es que Jesucristo todo lo hizo al morir y al resucitar. Que realmente toda la eficacia del plan consiste en la muerte y en la resurrección, no en los hechos previos. Y también porque por los apegos que tenemos a nuestros seres queridos, pues no queremos admitir que van a morir. Cuando uno se enferma, cuando alguien de la casa o la familia o cercano se enferma, uno no dice: seguro se va a morir. ¿Uno qué dice? No, yo creo que se va a sanar. Bueno, y está bien esa fe, y está bien buscar los medios, pero ¿y no se puede morir también? Se puede morir. Se puede morir, y yo me puedo morir, y todos nos podemos morir, y nos debemos morir, y es necesario estar preparados para ese momento. ¿Por qué Pedro, cuando Jesús le dijo: es necesario que yo muera? Pedro dijo: no, Señor, no hablemos eso. Cambiemos de tema. ¿Por qué cuando Jesús fue a la casa de Marta y María y Lázaro, en el episodio justo de la resurrección de Lázaro, que era una evidencia del poder de Jesús para resucitar, María y Marta confiesan su fe diciendo: yo creo que tú eres Dios porque resucitó a mi hermano? ¿Sí? Tú eres un teso, eres el esperado, pero ¿por qué no se atrevió a decir: y tú vas a morir para perdonar nuestros pecados?
porque no admitían eso. Recuerden que la Biblia dice que lo amaban demasiado a Jesús, con un amor muy genuino, y nadie podía admitir que Jesús, siendo tan joven e inocente, pudiera morir de la manera como murió. Eso no lo admitía nadie. Primera de Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión de fe delante de muchos testigos. Miren lo interesante. ¿Timoteo hizo la confesión de fe? Claro que sí, ante el presbiterio, posiblemente a los 12 años, según la tradición. Hizo su confesión de fe, dijo: yo creo en Cristo, esa es mi fe, lo voy a seguir. Fue admitido dentro de la comunión pública de la iglesia, pero aquí recibe un llamadito de atención así muy amoroso, de esos que Pablo nos da, ¿sí? Pablo es muy bueno para hacernos llamados muy amorosos y dice: bueno, hombre, si usted confesó su fe, pues entonces pelea la batalla de la fe. O sea, ¿de qué sentido tiene que haya hecho una confesión a los 12 o 15 años si ahora está cobarde y no tiene el valor para confesar su fe en público? O sea, confirme su fe con hechos. ¿Cómo lo tiene que hacer? Pelea la buena batalla, echa mano de la vida eterna, porque para eso fuiste llamado. Yo creo que ahí Timoteo estaba como un poquito bajo de nota, ¿cierto? Como así como cuando uno amanece, que amanece y le dura esa amanecida como un año, diciendo uno: es que no sé qué hacer, es que me siento como desanimado, es que no sé si seguir el evangelio o no, no sé si Dios es real para mí o no. ¿Y qué le dice Pablo? Olvídese de esas ambivalencias. Usted hizo su confesión de fe, pues atestigue su fe. Pelea, lucha, defiende, promueve, proclama su fe en público, porque para eso fue llamado. O si no, pues diga. Recuerde que es Pablo el que le dice a Timoteo: es que usted es un soldado. Y los soldados son de chocolate, de goma, ¿de qué son los soldados? Es un soldado de verdad, pelea la batalla. Usted es un trabajador abnegado, espera los frutos. Usted es un atleta que no se rinde ante la primera caída, el primer obstáculo. O sea, lucha, pelea, persiste, si fue que hizo su profesión de fe. Entonces, amados hermanos, ¿quién es Jesús? ¿Ya respondieron? Bueno, no se peguen ahí a la respuesta de Pedro, pero no puede ser distinta tampoco, ¿cierto? ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios eterno, revelado a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, y muerto y crucificado y resucitado para nuestra salvación. Lo dicen muy bien nuestros catecismos. ¿Sí? Murió y resucitó en nuestra esperanza, tanto en la vida como en la muerte. Y si no creemos así, no hay salvación. Entonces, para que nuestros hijos accedan a la cena del Señor, deben confesar su fe. Y para que ellos puedan hacer una buena confesión de fe, necesitamos instruirlos. Y para que podamos confirmar la fe pública, debemos instruirlos. Vamos a terminar diciendo o leyendo unos textos. Proverbios 3, 5 y 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíate de Jehová. Eso sería como agárrate, sostente fuerte, asegúrate. ¿Sí? Porque la lucha es dura. No te apoyes en tu propia prudencia. No confíes en tus argumentos, en tus propias fuerzas, en tus victorias anteriores. En Deuteronomio 11:19, y las enseñaréis a vuestros hijos hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué les enseñamos? La palabra de Dios. ¿Para qué? La ley de Dios. Recuerden que a los 12 años hacen un juramento y en ese juramento confiesan su fe, pero ellos se hacen hijos de los mandamientos. Es decir, se responsabilizan de guardar los mandamientos de Dios. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis, dice Primera de Tesalonicenses 5:11. Es una gran alegría como padres y como iglesia cuando vemos que nuestros hijos confiesan su fe. Pero confesar su fe no lo es todo, porque hay un gran deber hasta que muramos de testificar de la fe, confirmar la fe con frecuencia y de poner nuestra fe a prueba para ver si salimos aprobados. No sea que nos pase como Pedro, que dijo: tú eres el Hijo de Dios.
Y el Señor le dijo, fabuloso, aprobado. Y días después estaba diciendo, morir, ¿no? ¿Cómo se te ocurre? Eso no, ni siquiera hablemos de ese tema. Y cuando Jesús le dijo, ora, ¿qué dijo Pedro? No, pues yo no te negaré, ¿no? Pues no necesito ni orar. O sea, yo ni siquiera necesito orar para certificarte que no te negaré. Y Jesús le dijo, ora porque el cuerpo, el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Oren y velen para que no entren en tentación. Y recuerden que Pedro retó a Jesús y le dijo, Señor, o sea, es que usted no sabe con quién habla. Yo no te negaré. Y recuerden qué pasó, ¿no? Lo negó 3 veces. No sé, amados hermanos, que hagamos excelentes confesiones de fe, pero hagamos pobres acciones de fe. Que tengamos confesiones muy robustas y muy sólidas en concepto, pero muy pobres en actos. Que el Señor nos ayude, porque podemos caer en esa ambivalencia de confesar una fe, pero no poderla mostrar con obras. Y que el Señor nos ayude. ¿Quién soy yo? Es la pregunta que Jesús te hace hoy. Y tú debes responder. Y todos los días tenemos que responder. Señor, tú eres mi Señor. Si así lo es. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Salvador. Y yo creo en ti. Que no nos dé temor confesarla y que no nos dé temor pedir ayuda y confirmar la fe. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias por esa pregunta que nos haces, es una pregunta inquietante, es una pregunta que nos intimida porque requiere valor, compromiso, hay riesgo también en confesar, hay juramentos que hacemos cuando confesamos tu fe y eso nos atemoriza y a veces preferimos decir, como dijo Pedro también en una ocasión, Señor, no te digo nada, tú lo sabes todo, pero aunque tú lo sepas, yo debo decirlo. Porque es importante que yo sepa que lo dije. Es importante que otros sepan que yo lo dije. Y es importante que todos sepamos aquí qué es lo que creemos. Porque puede haber infiltrados, puede haber divisores, detractores de la fe. Y eres tú el único que cuidas tu iglesia y cuida nuestra familia y nuestra fe. Pero nosotros como guardianes de la doctrina debemos verificar qué creen los que llegan. ¿Y qué creen nuestros hijos? No sea que sirvamos la mesa a incrédulos, o no sea que le llamemos hermano al que no es hermano. Y si lo hacemos sin conocimiento, no habría problema, pero si tenemos conocimiento, estaríamos obrando sin sabiduría y por eso pedimos tu guía. Ayúdanos, por favor, a todos como creyentes, a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a los adultos, ayúdanos a confesar la fe y confirmar esa fe confesada todos los días con actos, con obediencia, con consagración y que tú nos ayudes, porque en realidad tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.